de transparentar todo el proceso para que nadie le quede ninguna duda, ¿ya? ¿Ya? Sobre todo las notas. Tiene que estar en otro lado, ya, yo lo voy a colocar presente. Listo, ahí le coloqué una estrellita al lado, eso significa presente. No, yo no voy a hacer retroalimentación, voy a hacer síntesis, no retroalimentación. ¿Ya? Ya, así que quédese aquí, ¿no? Ya. Ahí estamos. Ustedes, después de asistir a esta gran temporada, a esta maratón de historia de Chile, van a ser capaces de explicar esto. Si a ustedes les preguntaran, oye, explícame Chile la primera mitad, en la primera mitad del siglo XX, ustedes ya son capaces de explicarlo. No, si no es trampa ni delincuente. Serían capaces de explicarlo, por supuesto, profe, pero con apoyo del PPT, por supuesto, pues con apoyo del PPT podrían ser capaces de explicarlo a sus padres, por ejemplo, a un amigo, podrían, ¿ya? Porque estas clases considero que fueron de gran calidad para el poco tiempo que tuvimos para pasar el contenido, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan de esta imagen? Aquí comenzó todo. Aquí comenzó todo, ¿cierto? 1891, guerra civil. Y comienza la República Parlamentaria. Chile versus Chile, ¿cierto? Esta imagen dramática, este ejército con la bandera de Chile y este ejército con la bandera de Chile. ¿Se acuerdan cuando comentamos esto? Ya que se están tan dispuestos a hacerse pedazos entre ellos. Bueno, este es el contexto en el que comenzamos, ¿cierto? Por un lado el ejército apoyando al presidente Balmaceda, por otro lado gran parte de la Armada apoyando al Congreso. Finaliza la República Liberal y comienza la República Parlamentaria. ¿Cuál es el contexto social de esto? La cuestión social, 1880, 1930 aproximadamente, en que habían sectores muy empobrecidos, muy precarios económicamente, por lo tanto se produce una gran migración desde el campo a la ciudad, que se va a producir durante toda la primera mitad del siglo XX y se va a extender aproximadamente hasta los 70, en busca de mejores expectativas económicas. Recordemos, por favor, esto, el conventillo de la bandera, que de esta manera la gente vivía, o en cuartos redondos, sin ventana, sin baño, un solo baño aproximadamente para 50 personas al fondo del pasillo, en conventillo, en cité, ¿ya? Donde una habitación era todo, cocina, dormitorio, comedor, olvídense, no hay living, por supuesto, y ahí vivía una familia numerosa completa, con una basenica debajo de la cama, donde hacían sus necesidades y después tenían que ir a arrojarla al baño. ¿Por qué? Porque recordemos que las ciudades no estaban preparadas para recibir a tal cantidad de gente. Por supuesto, no podían arrendar algo mejor y tampoco podían comprar una casa. Entre estos grupos tenemos el sector minero, ¿cierto? Un sector minero que migra hacia las salitreras, porque Chile se apropia de estas salitreras posterior a la Guerra del Pacífico y allá está el auge del salitre, ¿cierto? Pero finalmente las condiciones de vida en estos lugares no van a ser las mejores. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? Y esto lo han visto en otros cursos donde en realidad esta gente trabajaba de sol a sol, sin ningún tipo de seguro social, sin ningún tipo de seguro médico. Conocemos también esto de este tema de las fichas, ¿cierto? Que se les pagaba con fichas y estas fichas solamente se las podían cambiar por comida en el mismo lugar. Por lo tanto, si la ficha se desvalorizaba, bueno, podían comprar menos. No tenían acceso siquiera al dinero. Aquí podemos caracterizar claramente estos tres sectores sociales que hay en este momento. La oligarquía, ¿cierto? Esta oligarquía terrateniente, industrial, minera, que surge, ¿cierto? A partir de la revolución industrial, incluso a partir de la obtención de las salitreras en el norte, del carbón en el sur, de la gran agricultura en los valles centrales de Chile, porque también es terrateniente. Por otro lado, hablamos de esta clase media, como los amigos, ¿cierto? Los amigos que salían con esa tremenda pintacha, ¿cierto? Ese era el carrete, ¿ah? Ese era el carrete. ¿Se acuerdan que comentamos todos con corbata, sombrero, traje? Y así esta gente iba a comprar el pan, parece. Así trabajaba, compraba el pan. Así andaba todo el día de traje, zapatos bien lustrados, brillositos, ¿cierto? La clase media que, como sabemos, comienza a crecer y a crecer a partir del Estado, ¿cierto? Luego a partir del estado de bienestar, que es algo que también vimos. Y abajo tenemos el conventillo de la bandera, 1900. O sea, ahí podría estar lavando ropa por parte de mi papá, mi
Ahí podría estar lavando ropa perfectamente mi abuela por parte de papá, porque el papá de este profesor nació en 1929, ¿ya? Así que ahí podría estar perfectamente lavando ropa mi abuela por parte de papá, ¿ya? Conventillo de la bandera. Mire, no sé cómo le llaman ustedes a eso, artesa o batea. Bueno, tenía que estar siempre con agua. En mi casa había una, no había lavadora. Siempre tenía que estar con agua para que no se agrietara con el sol. ¿Ya? Siempre debía tener un nivel de agua. Estaba hecha de madera y el agua no se iba. Tenía un tapón. ¿Ya? Tenía un tapón ahí que con un pañito, un trapito, se le colocaba ahí para que el agua no se fuera. Filtraba de a poquitito, pero siempre había que mantenerla con agua. Bueno, aquí están las 3 clases sociales de las que hablamos durante todas las temporadas de este siglo. Miren, por favor, te invito a mi casa, te invito a mi palacio, ¿ya? Te invito a mi palacio, este es Palacio Cauciño, ¿cierto? Familia, qué elegancia la de Francia, ¿cierto? Pero esto es Chile, pero a la usanza francesa, ¿cierto? Podríamos decir, ¿ya? Familia Cauciño, aquí está uno de los living. Uno de los living de la casita del palacio, ¿ya? Mientras el resto estaba en estas condiciones tan precarias. ¿Mm? El auge del salitre, ¿cierto? Lo revisamos. Era famoso en todo el mundo porque, miren, para abono, ¿cierto? Con el salitre crecían mejor las plantas, pero también tenía fines bélicos. Recordemos los 3 ingredientes de la pólvora. Ustedes lo saben, ¿ya? Si ustedes saben cuáles eran los 3 ingredientes principales de la pólvora que se fabricaba en este tiempo. Vamos. No importa. Carbón, salitre y azufre. ¿Ya? Ahí están los principales ingredientes. Entonces, salitre era el principal. Y esta gente era la que lo extraía del caliche, ¿cierto? Miren, una familia, hay hasta un niñito ahí, que ahí, como me gusta decir a mí, pelaba el ajo trabajando, porque la familia completa estaba ahí en la salitrera. Entonces aquí poco a poco vamos llegando a esta crisis, ¿cierto? Sabemos que en 1920 llega a la presidencia un candidato liberal, mire, conseguir los ingredientes es difícil hoy en día, ya no se fabrica con eso. Alessandri, ¿cierto? Un candidato presidencial, liberal, de derecha, con un gran sentido social que ofrece cambiarlo todo. Pero recordemos que no contaba con la oposición continua del Congreso. Recordemos, están golpeando la puerta, se siente el timbre, ahí vamos a abrirle la puerta a Fernanda Cortés. Perfecto. ¿Ya? Entonces, este presidente se tiene que enfrentar al Congreso, lamentablemente, ¿ya? Por sus demandas sociales y no lo logra, por más que pedalea, siempre seguido su perrito, ¿cierto? Está el perrito. No logra avanzar y se mantiene donde mismo. Esa es la caricatura de Alessandri, ¿cierto? Por lo tanto, el Congreso un día se reúne, ¿cierto?, a deliberar acerca de una dieta parlamentaria, porque no recibían sueldo y a partir de ese momento, Hulk, pero el segundo perrito, Tomás, el perrito que sale cuando él está sentado en el sillón presidencial, ese es Hulk. El otro perrito, el perrito grande, que también lo sigue a todos lados. El otro perrito, Hulk. Ya ese es más grande, este es más chiquitito. Este es como el perro de Condorito. Entonces se reúnen en el Congreso a deliberar acerca de una dieta parlamentaria y entran los militares, un grupo de militares jóvenes y golpean sus sables contra el suelo. Ruido de sables, dicen todos. Por eso está la caricatura, ¿cierto? Oigo ruido de sables, oigo ruido de cucharas, ¿cierto? Pensando en la dieta, los militares. Y irrumpen de esta manera y rápidamente el Congreso delibera y saca un montón de leyes sociales que benefician a las personas. Pero los militares dicen, no nos vamos a ir. Carbón, azufre, carbón. Mire, esa receta yo no la conozco, Justin, ¿ya? Pero en el siglo XIX y principio del XX era carbón, salitre y azufre, ¿ya? Carbón, salitre y azufre, que no se nos olvide nunca. Los militares dicen, no nos vamos a ir, vamos a crear un comité militar que va a presionar al gobierno, ¿ya? Vamos a presionar al gobierno y le vamos a pedir al gobierno que cierre el Congreso. ¿Van recordando, no? Que cierre el Congreso. Que cierre el Congreso. Y el presidente dice, yo no puedo más con esto, me voy. Bueno, se le extiende un permiso de 6 meses para que se vaya y se va a Argentina, ¿ya? Y este comité militar, recordemos que es reemplazado ahora por una junta militar liderada por el caballo, Carlos Ibáñez del Campo, que ahí lo tenemos en la firma de la Constitución de 1925. ¿Por qué? Porque él asume la junta militar de gobierno e invita al presidente a que regrese, ¿cierto?, a Chile y dice, presidente, vuelva, yo lo invito, don Arturo, venga,
Cielito Lindo le decían el león y también le decían Cielito Lindo, Arturo Alessandri. Vuelva, y Arturo dice, bueno, vuelvo, pero tenemos que redactar una nueva constitución. Perfecto, la redactan y ahí queda la constitución firmada, ¿cierto? Lineamientos, ¿se acuerdan que ustedes tuvieron que responder un lineamiento de la constitución? Separa a la iglesia del Estado, termina con el poder terrateniente, termina con ese gran poder de la burguesía, termina la etapa parlamentaria, comienza nuevamente la etapa presidencial. ¿Van recordando, cierto? ¿O acaso me están... Le decían Cielito por la canción, ¿por qué lo ocupa un jingle? La canción está, ay, 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 Cielito Lindo, ¿ya? Y él le modifica la letra y Arturito Lindo le canta. Entonces, por eso la gente le decía Cielito Lindo, ¿ya? Bueno. Y aquí comienza lo difícil, que una compañera me lo comentó, la canta y no llore. Esa es, pues, Cielito Lindo. Entonces le cambia la letra y le dice Arturito Lindo, saldrá presidente. Claro, y ahí queda para la gente, le dicen Cielito Lindo, ¿ya? Esa canción era muy famosa en los 20. Y aquí comienza el periodo de inestabilidad, así como los presidentes duraban, subían y caían, subían y caían, subían y caían, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta parte? Ya. Entonces, esto no nos vamos a detener aquí, solamente para que vean este gran espectro de las etapas, ¿cierto? Regresa Alessandri, se va Alessandri. Asume Ibáñez, se va Ibáñez. Ah, no, esa no la cante muchos. Y luego hay un intento de república socialista, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Ya? Y luego de la república socialista, nuevamente, segundo gobierno de Alessandri. En ese orden vamos, ¿cierto? Ya. Carlos Ibáñez del Campo asume el gobierno una vez que ya definitivamente Alessandri dice yo no puedo más con esto y se va, ¿ya? Y Alessandri, recordemos que elige este congreso termal, ¿cierto? En las termas de Chillán, gobierna con manos de hierro, ¿cierto? Imponiendo la represión, esto termina mal. Si a esto le agregamos que justo asume en un periodo en que pronto va a llegar la caída de Wall Street, por lo tanto, va a sufrir las consecuencias económicas, el gobierno de Ibáñez, y Ibáñez dice, como los presidentes de este periodo, dice, me voy, se acabó, me voy, ¿ya? Me voy, entrego el gobierno. Esto se acabó, ¿ya? Y asume un presidente, recordemos, bastante débil de carácter, don Juan Montero Rodríguez, al cual también tiene problemas porque él dice, voy a reformar la economía, ¿cierto? Vamos recordando, él llega con un nuevo plan de gobierno, ¿ya? Pero se ve bastante afectado porque comienzan a ingresar bastante elementos socialistas, lo cual está muy bien, ¿sí? En el periodo, ¿cierto? Ingresa la ideología socialista, recrudecen las protestas, ¿cierto? Las manifestaciones, y son nuevamente reprimidas. Ante esta situación, un grupo de militares y civiles le pide la renuncia pacíficamente a don Juan Montero. Don Juan Montero accede y solamente pide seguridad para su familia. Y se retira de la Moneda, agarra su bolso y se va. Recuerden que comentamos eso, que don Juan dijo, bien, yo me voy, aquí está. ¿Y quién asume? Ahí está. Marcha frente al Palacio de la Moneda en apoyo de la República Socialista de Chile. Un grupo de 4, ¿cierto? 4 personas, que no vamos a profundizar en eso, asume una república socialista. Juan, van a haber 500 años más y van a seguir habiendo Juan. No se preocupe, sí. Juan. Es interesante el tema que toca Juan. Se llaman nombres anacrónicos. Nombres anacrónicos, los nombres que se consideran así como antiguos, se llaman nombres anacrónicos, que no corresponden a esta época. Mire, alguien está golpeando la puerta. Por ejemplo, Felipe. Por ejemplo, hoy día, ¿qué pasa si a alguien le colocan, mire estos nombres? Vamos a hacer una pausa aquí. Segundino, Tiburcio, Florencio, Floripondio, Hipocondrio, ¿qué más? Clodomiro, Marcelino, Arturino, Arteliano, Serafín, las mujeres, Floripondia, Clodomira, Sebelinda, y así podemos nombrar todo el día nombres anacrónicos que en algún momento estuvieron de moda y hoy día ya no. Porfirio, sí, Porfirio, un presidente de México se llamó Porfirio, ¿ya? Y hoy día, miren cómo influyen las teleseries, las novelas, los nombres de los futbolistas, los nombres de las cantantes
de grupos coreanos. ¿Cómo se llama la cantante de la vocalista de Blackpink? Recuerden eso, yo conozco niñas que le han puesto ese nombre. Conozco Shakiras, conozco Cherezadas, conozco Onur, conozco de nombre turco, pero un montón, porque van marcando una época, ¿ya? Eso lo quería mencionar y reflexionen acerca del tema. Cuando vean cómo se llama esa persona, pregúntense, mire, quizá había un programa de ese tipo. Sí, hay Goku. Hay niños bautizados en Chile como Goku y Gohan. Sí, los Backstreet en algún momento. Interesante el tema que apareció, pero vamos con la República Socialista. ¿Y qué intenta hacer la República Socialista? Establece un plan de gobierno que nos llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan que nos llamó mucho la atención el plan de gobierno? Porque arriba decía controlar precios. Controlar precios. Limitar los sueldos. Revisar las Fuerzas Armadas. Replantear Carabineros. Decía a establecer una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Y ustedes mismos me dijeron, oiga, profe, eso me suena aquí. Y esta gente eran los profetas de su época. Porque ustedes me dijeron, algunos de ustedes me dijeron, oiga, profe, pero eso es lo que está pasando ahora. Bueno, esta gente lo pensó en 1931, ¿ya? En esa década ya lo estaban pensando. Por supuesto, recordemos que esto duró 12 días, ¿cierto? 80 y tantos días si consideramos todo hasta el final, y que tuvieron problemas internos, ¿cierto? Lamentablemente para ellos, todas sus propuestas fracasaron porque tuvieron problemas internos, porque uno de los integrantes era pro Ibáñez, entonces tenía ideas fascistas para que ingresara, ¿cierto? Ibáñez al gobierno. ¿Se van acordando de esto? Por lo tanto, mandó preso, exilió, ¿cierto? Exilió a otros lugares, a otros territorios, a 2 integrantes, y a otro le pidió la renuncia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta etapa, de este periodo? Y él siguió gobernando solo hasta República Socialista, que finalmente fracasó porque también utilizó la represión y por lo tanto perdió el apoyo de los civiles y de los militares que lo apoyaban a él, ¿cierto? Fuga. ¿Cierto? ¿Ahora recuerdan, señor Fuga? Ya, listo. Por lo tanto, se acaba esta República Socialista, este intento en realidad, ¿cierto?, de República Socialista. Bueno, y hay que elegir presidente. ¿A quién eligen presidente? ¿A quién eligen presidente? Porque si esto se acaba, ¿a quién eligen presidente? ¿Se acuerdan? ¿Quién regresa? Y otra vez es elegido presidente. Y este sí que dura, ¿ya? Este es el de la transición. ¿Se acuerdan o no? Yo me acuerdo. Bueno, ahí está. Sí, ahí está con su perrito Hulk. En su segundo gobierno. Ese es Hulk. Ese perrito más grande que lo acompaña a todos lados. El que yo les conté que se le había tirado encima. Claro, pues. Claro. Justamente, Fernanda. Claro. Si esto ya lo vimos, pero ahora vamos recordando. Entonces, Alessandri, primer gobierno, se va, vuelve, redacta la Constitución, se va, asume Ibáñez. Segundo gobierno, República Socialista, se disuelve la República Socialista y es elegido democráticamente Alessandri, Leo Felipe. Interesante, le puedo dedicar un minuto. Primero, socialismo sí ha habido. Sí ha habido y existe. Damos ejemplos. China, Corea, Cuba, son buenos ejemplos. Eso es socialismo, ¿ya? Caracterizo brevemente. El Estado controla los medios de producción, ¿ya? No hay libertad de comercio. El Estado controla los medios de comunicación, controla educación, salud y los medios de producción. Y es la etapa preparatoria para que algún día avanzar a la fase del comunismo. El socialismo es la etapa preparatoria, ¿ya? El socialismo funciona de acuerdo a todo lo que a cómo nosotros lo vemos que funciona en los países que acabo de nombrar. Corea del Norte, China. Usted me dice, ¿es capitalista? Sí, pero el régimen político es socialista. Cuba, ¿ya? Control del Estado. Es la etapa preparatoria para avanzar al comunismo. Comunismo, nunca ha habido. Nunca ha habido. Porque el comunismo, el requisito fundamental, involucra la ausencia de Estado. No hay Estado. No hay. Por lo tanto, es un oxímoron, o sea, una contraposición grave, decir Estado comunista. Uno debe decir sociedades comunistas, ¿ya? Y eso no ha existido nunca, ¿ya? Porque eso involucra la ausencia, por ejemplo, de dinero. Hay que abolir el dinero. Hay que abolir las clases sociales. No hay clases sociales en una sociedad comunista. Por lo tanto, ¿ha existido? No.
¿Un país se puede declarar comunista? Sí, pero está en la etapa preparatoria, el socialismo, donde el Estado controla los medios de producción, las áreas clave, para preparar a la sociedad para avanzar a una sociedad comunista sin clases sociales, sin dinero. Interesante, pero no existe. ¿Socialismo funciona? Miren los países que son socialistas, de esa manera funciona, ¿ya? No voy a criticar, no es el momento, no es la clase, pero de esa manera se expresa. ¿Bien, Felipe? Ya. Y Alessandri, ¿cierto? Trae toda una batería de propuestas para gobernar en su segundo gobierno, como le contaba a Fernanda, ¿cierto? Ya. Y esto resulta, este gobierno de la transición resulta, después de un periodo, Fernanda, en que esto andaba como cáscara de nuez ahí en el canal Chagao, cuando la cosa se pone mala, este profesor que ha navegado por ahí, por los 7 mares, todos mareados, así andaba Chile, hasta que llega Alessandri y esto se estabiliza, pero no va a terminar bien, porque el 38 van a haber elecciones, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Entonces iba un candidato de derecha, Ross, iba un candidato de los radicales, Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular, lo que vamos a llamar, y otro candidato más a la derecha, otra vez, don Carlos Ibáñez del Campo. 3 candidatos que querían suceder a Alessandri. Bueno, ¿y qué pasa? Pasa que hay un grupo de jóvenes que quiere poner a Ibáñez en el gobierno. Que nada, que elecciones, no, pongamos a Ibáñez en el gobierno. ¿De qué tendencia política van a ser esos jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Así, si se exprimen aquí, yo se los voy a recordar. Eran nacionalsocialistas. Entonces, ¿de qué tendencia política eran los jóvenes que desean posicionar en el gobierno a Ibáñez? Yo ya lo soplé, nacionalsocialista. Y ellos toman un edificio que se llama edificio de la Caja del Seguro Obrero y otro edificio que es la Casa Central de la Universidad, ¿cierto? Recuerdo la Católica. Y esto va a ser reprimido por Carabineros. En realidad va a haber una especie de combate, ¿cierto? Un intercambio de disparos, Carabineros y militares. Finalmente estos jóvenes, ante la supremacía de la fuerza militar, se rinden, pero son llevados al edificio contiguo y fusilados, ¿ya? Hasta el día de hoy yo les comenté que está en discusión quién da la orden, porque son muchos jóvenes los que fueron fusilados, ¿cierto? Algo que hoy día sería impensable, sin juicio fusilar gente. Impensable, o sea, no, de ninguna, yo ni siquiera puedo imaginarlo hoy día 2021. Bueno, estos jóvenes los fusilan. Esto trae consecuencias, y estas consecuencias ustedes tuvieron que contármelas en la prueba, ¿se acuerdan? Consecuencias políticas de la masacre del Seguro Obrero. Entonces ustedes me dijeron, que lo hicieron muy bien, se acaba el movimiento nacional socialista en Chile. Claro, algo así que, sí, pum, se acabó, ¿ya? Calladito. Se acaba el movimiento nacional socialista en Chile, se desprestigia la candidatura de Ibáñez. Entonces Ibáñez, me retiro de la candidatura, claro, y se desprestigia el gobierno de Alessandri, porque culpan a Alessandri de haber dado la orden de fuego. Entonces, ¿dónde va quedando la competencia? Entre el candidato de derecha, Ross, y el candidato del Frente Popular, el maestro, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda. Y sale elegido Pedro Aguirre Cerda. Y aquí nos vamos con los gobiernos radicales, ¿cierto? Esto ya es más cercano. Son los capítulos que vimos hace poco. Pedro Aguirre Cerda, Juan Ríos Morales, Gabriel González Videla, ¿cierto? Ahí vamos recordando. Entonces, Pedro Aguirre Cerda, la Constitución, el Tratado. La Constitución o mínimo el Tratado. El Estado de Bienestar, esa parte no la entendía. No evitaba. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero Felipe, me extraña. Mire, le voy a comentar lo siguiente. Dice la Constitución. ¿Ya? Sí. A lo mejor me va a entender a través de este ejemplo. Espero que me entienda. Lo escrito, la teoría versus la práctica. Hay una Constitución de un país que no voy a nombrar en Latinoamérica, me parece que ya puse este ejemplo, que dice: todos los ciudadanos de este país deberán ser hacendosos. Hacendoso significa trabajador, ¿cierto? En la misma Constitución dice, todos los ciudadanos, todos los deportistas de este país deberán ser deportistas de excelencia. El hecho de que ahí esté escrito, ¿usted cree que hace que todas las personas de ese país sean trabajadores y deportistas de excelencia?
La Constitución de Chile, hoy, mire, un Felipe Albanés en 100 años más va a estar preguntando esto. Profe, pero ¿cómo si en la Constitución decía que el Estado garantizará que las personas vivan en un ambiente libre de contaminación? Hoy las personas vivían en un ambiente muy contaminado, en las áreas de sacrificio, ¿cierto? Puchuncaví, Quintero, Coronel, Tocopilla, Mejillones, Freirina, Huasco. Bueno, ¿y cómo? Si la Constitución dice lo contrario. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Aquí en la teoría, por supuesto que estaba. ¿Y en la práctica? ¿Por qué cree que pasó lo que pasó y tuvo las consecuencias políticas que trajo? Ocurrió, tal cual. Recordemos también que todavía se reprimía violentamente cualquier tipo de manifestación y protesta. Recordemos que vamos a avanzar y Gabriel González Videla también va a tener problemas de este tipo, ¿ya? Recordemos que va a tener la revuelta de la Chaucha. Recordemos que después el caballo otra vez va a tener la batalla de Santiago. Manifestaciones ante la masacre del Seguro Obrero son las últimas manifestaciones del movimiento nacional socialista. Hacen marchas con el uniforme que se usaba en Alemania, pero no más que eso. No más que eso. No más que eso. Sí. Felipe, en este periodo ya nombré la batalla de Santiago, nombré la revolución de la Chaucha. En el segundo gobierno de Alessandri todavía van a haber masacres. Tenemos el alzamiento de Ranquil, ¿cierto? Que termina muy mal, con más de 30 muertos. Esto era de siempre. Por más que estuviera en la Constitución, veníamos saliendo de la República Parlamentaria, donde en una mina de lo que sea, o en una mina de carbón, o en un sector agrícola, había una protesta y llegaba el ejército, carabinero, y es por las buenas o por las malas, ¿ya? Y era lo más normal, era el patrón de fondo que mandaba a buscar a la tropa y llegaba y por las buenas o por las malas. Esto era mucho más común de lo que podemos imaginar y lo vemos con nuestros ojos de 2021, nos cuesta un poco comprender, incluso a mí. ¿Ya? Incluso a mí. Y posteriormente nadie iba y hacía una manifestación porque hubo esa masacre, ese enfrentamiento, ese tiroteo, esa batalla. O sea, no había lo que pasaría hoy día, que hoy día, podríamos decir que hoy día muere un estudiante, lamentablemente, en una manifestación, y piensen cuántas semanas de protesta serían eso. Sí, no tenían el derecho, se hacía, ¿ya? Se hacía de facto, Felipe, se hacía, y no se protestaba, no se reclamaba, se hacía, ¿ya? ¿Por qué? Por herencia de la República Parlamentaria, donde el mismo parlamentario era parlamentario, ministro, dueño del fondo, dueño de la mina de carbón, dueño de la salitrera. Por lo tanto, mire qué interesante lo que dice Maximiliano. Y por último, claro, que se saldría en el diario local. ¿Y dónde más? Esto es muy lamentable, pero era así, o sea, era de esta forma. Y es la herencia, yo creo, ahora haciendo un análisis, es la herencia de la República Parlamentaria, donde, como digo, el diputado era diputado, era ministro, era dueño de la tierra, dueño de la mina de salitre, dueño de la mina de carbón, dueño de esa tremenda casa que hay ahí en el centro de Santiago, de Viña de Valparaíso. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y esto se prolonga en el tiempo, ¿eh? Hoy día, sí, hoy día la cosa está bastante más regulada. Sabemos que hay gente que está grabando en todo momento, no solamente derechos humanos, cada uno de nosotros es un informador de noticias en la calle, ¿ya? Hoy día uno tiene que partir de la premisa, hoy día, algo que me gusta a mí decir, siempre hay alguien mirando. Podríamos cambiarlo. Siempre hay alguien grabando. Hoy en día, siempre hay alguien grabando. Interesante. Ahí tenemos al presidente. No, pero esto es Benjamín. Entonces, sí. Le dio miedo que ahora siempre estén alguien mirando. Bueno, vamos por la calle y nos están grabando, ¿cierto? El Gran Hermano. Lean el libro 1984, se los recomiendo. Ahí van a entender lo que digo del Gran Hermano. 1984. No se pueden ir de este mundo sin leer 1984. ¿Ya? Allende, ¿cierto? Recordemos que el Frente Popular, el que apoya al presidente Pedro Aguirre Cerda y a los dos presidentes radicales que lo suceden, ¿cierto? Está conformado por un bloque de la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical.
que hacen frente a la derecha y logran posicionar a estos 3 presidentes de manera consecutiva, ¿ya? Que ya los vimos en la línea de tiempo. Y ahí va quién va a ser el presidente Allende, ¿cierto? Y estos gobiernos radicales conforman este gran estado de bienestar, ¿cierto? Con un altísimo gasto fiscal en áreas claves, ¿cierto? Hasta el cansancio: vivienda, salud, trabajo, educación, un alto gasto, ¿cierto? Que pretende llegar a todas las personas, ¿no? Que lamentablemente ya sabemos que no llega. Cuando, mire, alguien está llegando aquí tarde, pero lo vamos a dejar entrar. Es Valentina. Admitir. Adelante, por favor. Ya. Llegamos aquí, ¿cierto? Ya vamos llegando al final de los gobiernos radicales que establecen este estado de bienestar al más puro estilo del keynesianismo, ¿cierto? Norteamericano, posterior a Wall Street, con un alto gasto, ¿cierto? El Estado se convierte en empresario, llega donde el privado no llega, crea empresa, ya vamos a ver eso, crea empresa, da empleo. Don Pablo Neruda, ¿cierto? Quien se ve involucrado en este gran problema de la ley maldita. ¿Por qué? Porque se acerca a Estados Unidos, Gabriel González Videla, último presidente radical, y proscribe al Partido Comunista a través de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ¿cierto? 1948. Y se proscribe el Partido Comunista y se le persigue. Y a quienes no alcanzan a escapar o realizan prácticas de este tipo son recluidos allí, en Pisagua, en un campo de concentración. Ya. Bueno, caracterizamos política y socialmente, ¿cierto? Ahora vamos a caracterizar económicamente. Ya recordemos, ocurre este terremoto, ¿cierto? En Chillán, ¿ya? Entonces, con esto surge este pensamiento de crear un capitalismo nacional, un crecimiento hacia adentro, un capitalismo hacia adentro. Nosotros nos vamos a industrializar, vamos a ocupar nuestras materias primas, vamos a proteger con altos impuestos a nuestros productos versus los productos que lleguen del extranjero, y vamos a crear la Corfo, Corporación de Fomento a la Producción, para impulsar una gran producción, la mediana empresa, la pequeña empresa, la gran industria. Vamos a capacitar, a crear el capital humano, a formar los técnicos, los profesionales, en primera instancia, para levantar Chillán. Pero posteriormente esto empieza a dar resultado en principio y se comienzan a crear nuevas industrias. Endesa, electricidad, la CAP, acero, ENAP, petróleo, otra cosa, petróleo con la ENAP, y ANSA, el azúcar, para aprovechar la remolacha. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron caña de azúcar? La remolacha, ¿cierto? De ahí obtenemos el azúcar aquí. Y posteriormente la ENAMI, Empresa Nacional de Minería, ¿cierto? Hay que crear una nueva matriz energética. Ya no podemos andar a carbón. Hay que crear centrales hidroeléctricas. Si queremos tener la industria, hay que generar electricidad para que ande y crear la obra pública, o sea, el camino para que el camión vaya hasta el puerto para sacar por ahí el mineral, llevarlo a otro puerto, ¿cierto? Para que sea procesado, y la industria, como en este caso Huachipato, para procesar el hierro y convertirlo en acero, agregándole carbón, ¿cierto? Ya tenemos la planta, ¿cierto? Que comentamos también, Yansa, la planta de ENAP, ¿cierto? Yansa, donde se fabricaba azúcar, y también otras medianas empresas, Madeco, Madensa, si alguien tiene algún producto, Madensa todavía en la casa, los abuelos, las mamás quizás se recordarán. También tenemos otras empresas de este tipo, de rubro similar, donde se crean la primera etapa de industrialización, ¿se acuerdan? La etapa liviana, para crear bienes de consumo, la juguera, la lavadora, ¿cierto? La licuadora, el chancho eléctrico. Y en una segunda etapa, bienes de capital, la industria, ¿cierto? La máquina que produce el tractor. Lamentablemente, nunca llegamos allá. El Yagán, ¿cierto? El Yagán, ¿cierto? Durante el gobierno del presidente Allende, que ustedes me dijeron que parecía de cartón, de cartulina, de lata. Bueno, made in Chile. Pero el motor sigue siendo francés, por lo tanto, continuamos con una gran dependencia económica de otros países, porque no se podía hacer todo en Chile, ¿cierto? El Antú, ¿cierto? Con el escudo chileno, 12 pulgadas blanco y negro, 16 pulgadas a color. Este evento lo recuerdan, ¿cierto? Aquí comienza el declive de los gobiernos radicales, se le sube el precio del pasaje, similar a lo que ocurrió en octubre de 2019, y hay una gran protesta, ¿cierto? Conocida como la revuelta de la Chaucha, que comienza a marcar el fin del
periodo radical. Aquí salió doble don Carlos Ibáñez, ¿cierto? Ya. Ante esta situación de declive de los gobiernos radicales, recordemos que hay que ir a elecciones. Hay que ir a elecciones. ¿Y quién sale elegido por segunda vez? Don Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto? Y don Carlos Ibáñez del Campo dice, bueno, ¿cómo arreglo la economía? ¡Ah! Llamemos una comisión de economistas norteamericanos, comisión Klein-Sachs, ¿ya? Klein-Sachs, en los 50. Y esta comisión hace un estudio y le propone dejar de regular precios, aumentar el intercambio económico, exportaciones, importaciones, para equilibrar la balanza económica, ¿ya? Que baje el gasto fiscal, el estado de bienestar ya no puede seguir gastando tanto dinero en las personas, ¿ya? Y esto aplasta al pueblo. ¿Qué es lo que simboliza esto, cierto? Tiene una gran inflación, un gran problema de inflación, pero no puede congelar los precios. Bueno, Ibáñez decide que va a congelar los precios. Los congela y tiene la batalla de Santiago en su contra. Hay muertos, hay heridos y suspende su programa económico. Pero este es el primer apronte de las políticas económicas que van a surgir posterior al golpe de Estado, con la dictadura. En este momento fracasa, pero es el primer indicio de que hay que producir un cambio quizá y avanzar hacia políticas liberales. Caracterizamos ahora socialmente el periodo, ¿cierto? Esta sociedad de mitad del siglo XX en Chile, con una estructura muy diferente a la que tenemos ahora. Recordemos que hay una gran mortalidad infantil, hay una gran cantidad de analfabetos, hay una explosión demográfica que se va a ver a partir de la década del 50 y lamentablemente continúa la migración hacia la ciudad, del campo a la ciudad. Por lo tanto, va a aumentar paulatinamente y exponencialmente la cantidad de personas que viven en la ciudad, a la cual no se le puede dar a todos los beneficios del estado de bienestar. No llega a todos. No llega a todos. La gente vive en poblaciones callampas. ¿Recuerdan? La Legua, La Victoria, San Juan de la Guada en pésimas condiciones. Incluso vimos un video. Pero también hay una clase media. Y esta clase media es la que comienza a tener acceso a una clase media que crece al alero del Estado y que comienza a tener este acceso. Televisión, radio, al deporte. Recordemos que hay una gran explosión de la televisión, ¿cierto? A partir del Mundial de 1962, en el que Chile obtiene el tercer lugar. La primera transmisión en Chile, 1922, de la radio. Primera transmisión de televisión, 1959, se crea Canal 13, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y también en el deporte tenemos a Marlene Arens, única mujer medallista olímpica en Chile, hasta el día de hoy. Y con eso podemos cerrar, dar por terminado, ¿cierto? Esta gran temporada, la temporada 3, me parece, ¿sí? La tercera temporada de esta gran serie que se llama Segundo Medio Historia. Y esto es lo que viene. Este es el spoiler de la temporada que viene. ¿Qué podrá estar pasando ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto esas imágenes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es lo que viene ahora? Contexto. Wait, please. ¿Qué está pasando ahí? La gente mira al otro lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué miran? Ese soldado está lanzando... Está saltando el alambre de púa y ¿qué? Ese casco tan raro tiene una olla en la cabeza el soldado y está lanzando el fusil para allá, ¿cierto? Escena post-crédito, claro, o sea, escenas que aparecen así, falta la música, ¿no? Así como de... Bueno, lo que viene es la Guerra Fría. Nos vamos otra vez de Chile, tomamos un avión y nos vamos de Chile. Ya vimos Chile, nos vamos de Chile. ¿Nos vamos a dónde? Otra vez nos vamos a Europa y a Estados Unidos, porque lo que viene es la Guerra Fría. ¿Se acuerdan el mapa, en el mapa con el que terminamos la segunda temporada? Ese mapa que dividía a Alemania. ¿Se acuerdan o no? Yo les dije que se iban a acordar. Aquí está. No es Chile, es la Guerra Fría. Y ese es el comienzo del levantamiento del muro de Berlín. Ah, ya, listo, nos vamos a dividir entonces en equipos. Y ese es un soldado de la Alemania oriental que está escapando, desertando de Alemania oriental hacia Alemania occidental. Esa gente que quedó en uno de los dos lados y su familia quedó al otro lado. 1961 se levanta el muro y quizás no tengan ningún contacto hasta 1989. ¿Quieren saber lo que va a pasar? No se pierda la siguiente temporada en este mismo canal
Ya veremos la hora. Pero ¿qué quiere? Comencemos la otra temporada ahora? Si hay que transparentar ahora el proceso, pues, Juan. Juan, su nombre no es antiguo, su nombre es eterno, yo creo. ¿Mm? Ya. Preguntas sobre contenido.